Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Gelber López Calderón. Esta es una nueva edición de Página Abierta. El día de hoy estamos bastante complacidos porque tenemos la presencia de Jesús Raimundo. Él es escritor, es docente, es periodista y es autor de un libro muy importante que se llama La redacción nos improvisa. Es un libro que ya va por su tercera edición, así que tiene un éxito impresionante. Sobre todo porque da consejos muy útiles al momento de escribir. No todos pareciera que tienen esa capacidad de escribir bien, eso lo vamos a descubrir en el transcurso de la entrevista, pero bueno, vamos a conversar con él y vamos a darle la bienvenida también. Jesús, mucho gusto, gracias por estar aquí. Encantado, Herbert, y gracias por esta invitación y sobre todo para hablar de un tema tan importante como es la redacción, que no solamente lo usamos los profesionales, sino también todos los ciudadanos. Claro, ¿por qué la redacción no se improvisa? ¿Por qué no se debe improvisar? La redacción no se improvisa porque cuando uno redacta tiene un proceso y hay que conocer este proceso. Digamos, cuando uno redacta, teje, une, hilvana palabras y las palabras tienen significados, entonces hay que manejar una riqueza léxica para saber elegir las palabras y las palabras para tejerlas hay que conocer pues, la concordancia, la preposición, los artículos, entonces hay que conocer de gramática. Pero también hay que conocer de ortografía, porque las palabras pues, se escriben en mayúscula, minúscula, algunas llevan tilde, otras no. Entonces no podemos improvisar todo aquel aspecto que está referido a las normas lingüísticas. Hay que conocer y sobre todo también una vez que conozcamos y dominemos las normas, tenemos que pensar en alguien que es muy importante, que es el lector. Entonces, la intención que nosotros vamos a tener con la redacción, es decir, el canal que vamos a usar, el propósito de nuestro mensaje, cómo llegar a ese lector de acuerdo a las características que tiene el lector, también forma parte de este trabajo previo que hace el escritor para lograr que su comunicación sea clara, correcta, precisa, coherente y sobre todo que cumpla el propósito de cerrar este círculo, ¿no? De que también el lector pueda comprender lo que le estamos enviando. Claro. Escuchándote, recordaba el comentario de algunas personas cuando hablábamos también sobre este tema de la escritura correcta. Y me decían, pero son muchas normas, o sea, es como que a veces la gente se deja vencer, piensa que son un montón de leyes y cuidados que se tiene que tener y a veces descuidan un poco, ¿no? Y eso me hace pensar también un poco a lo que estábamos refiriéndonos al principio. ¿Cualquiera puede escribir bien? ¿O es un don especial privilegiado para ciertas personas? No. El primer mito que tenemos que acabar, romper, terminar es que la escritura es solo para algunos seres privilegiados, como el escritor o como el periodista. No, la escritura en realidad es un bien común, es un patrimonio cultural que todas las personas tenemos, uno, la necesidad, dos, la obligación, tres, el compromiso de usarla de manera adecuada. Todos podemos escribir bien. Todos podemos escribir con claridad y todos podemos comunicar. Obviamente no es un trabajo sencillo, requiere de compromiso, requiere de esfuerzo, requiere de práctica y requiere además de constancia. A escribir se aprende escribiendo. Claro, ahí vamos a ese punto. ¿Qué características especiales debe tener un texto, entre comillas, bien escrito? Un texto bien escrito, además de lo que ya habíamos comentado, el tema de la ortografía y la gramática, debe cumplir un requisito de la claridad. Un texto que no es claro no está cumpliendo, digamos, el estándar que uno requiere. ¿Por qué? Porque el lector no lo va a entender. ¿Cómo logramos que un texto sea claro? Para lograr la claridad, para garantizar la claridad en el texto, apostamos por la sintaxis sencilla. Nosotros, al momento de enviar los mensajes o de redactar los mensajes, usamos las oraciones. Y las oraciones tienen una estructura básica que es la sintaxis sencilla, que es sujeto, verbo, complemento. Claro. Si nosotros redactamos con esa sintaxis que es sencilla, definitivamente escribir va a ser un placer, escribir va a significar
entregarse a un oficio, a un trabajo, a una actividad intelectual, si se quiere, pero placentera también, porque voy a lograr cumplir mi propósito, que es de comunicar mi mensaje. Entonces, todo texto que se debe caracterizar por ser de calidad, debe garantizar la claridad. Exacto, y además eso que mencionas del acto placentero, ¿no? Es decir, de tener esa seguridad de que el texto que uno está escribiendo va a ser debidamente comprendido por otras personas, y además es el ejercicio de la comunicación, ¿no? O sea, voy a ser entendido a través de mis palabras. Entonces sí es importante que la gente asuma que eso debe hacernos sentir bien, ¿no? Escribir bien debe hacernos sentir bien. Sin embargo, lo comentábamos hace poco rato también, noto como que hay una cierta complacencia en escribir mal. No sé si las redes sociales contribuyan al hecho de que muchas personas se dejan ser, se dejan estar y no escriben como debe ser, como es debido, mucho menos en sus comunicaciones formales. Sí, definitivamente hay muchas influencias que se están dando en estos últimos años, sobre todo con los cambios de la tecnología, pero también con el hábito la falta de hábito de la lectura. Lo que estamos perdiendo en los últimos años puede sonar muy fuerte, es la vergüenza de escribir mal. O sea, hemos perdido la vergüenza de escribir mal. Y sobre todo de usar las redes sociales y comunicar nuestros mensajes con faltas evidentes, que son las faltas ortográficas, que debemos manejarlo de manera constante, permanente, y dominarla de manera adecuada para que nuestro mensaje esté claro. Y lo otro es que estamos confundiendo el uso de la mensajería instantánea, WhatsApp, Inbox, MSN, con lo que son las redes sociales. Una cosa es escribir en mensajería instantánea, donde hay una comunidad pequeña, entre dos personas, un grupo de personas, donde sí se puede relajar, es digamos, como el lenguaje coloquial entre amigos, ¿no? Exactamente. Y otro, que es muy distinto, es escribir en las redes sociales, que es la escritura formal, profesional. Pero también puede escribir de manera coloquial, sí, pero estamos escribiendo un mensaje para muchos usuarios que no nos conocen y que están revisando nuestras redes, y a través de las redes estamos transmitiendo cuán bien estamos utilizando el idioma, el lenguaje, en este caso. Obedece a una intencionalidad y a una direccionalidad, ¿no? Así es. Ahora, este asunto de, bueno, el haber perdido la vergüenza al escribir mal, ¿se puede revertir? En una parte de tu libro citas a Vargas Llosa, que dice, el Internet ha liquidado la gramática. ¿Puede revertirse eso? Sí. Mira, Internet tiene aspectos negativos o cuestionados o que criticamos, pero también tiene cosas muy positivas. Yo miro Internet y las redes sociales con un gran optimismo, a diferencia de Mario Vargas Llosa, porque veo que hoy escribimos muchísimo más que en otra época, muchísimo más que en cualquier momento histórico de la humanidad. Hoy estamos escribiendo mucho más que en cualquier otra etapa de la historia de la humanidad. ¿Y eso qué significa? Estamos escribiendo porque tenemos una necesidad de comunicar. Entonces, el primer tema, nadie escribe obligado por, sino escribe porque quiere comunicar. Si yo ya tengo esa posibilidad de escribir, ¿no es cierto?, por una necesidad, lo segundo es aprovechar ese ejercicio natural que todo el mundo ejerce a través de un dispositivo móvil, aprovechar esa posibilidad que tenemos para reflexionar de cómo estamos escribiendo, y ahí entre el ejercicio vamos a ir corrigiendo y compartiendo. Por eso yo uso bastante el tema de las redes sociales y también comparto casos y experiencias a través de las redes sociales, porque es el canal que la mayoría de las personas, millones de peruanos, estamos conectados a las redes sociales, entonces es un canal muy importante también para compartir experiencias. Claro, tu libro es muy didáctico en ese sentido, ¿no? Porque además utiliza ejemplos actuales, reales, dentro de nuestro contexto. Entonces creo que aquellos que lo vayan a leer o lo tengan como un medio de consulta van a salir bastante beneficiados con su lectura, ¿no? Pero bueno, es indudable que también tenemos que tocar el tema de el papel que juega la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Ellos cada cierto tiempo cambian las normas. La última ha sido la de 2010, dejó en claro de que los demostrativos ya no se tildaban, de que el solamente ya tampoco no se tildaba. Entonces, a veces hay mucha gente que le cuesta un poco adaptarse a esas cosas, o piensan que ciertas decisiones de la RAE son pues inadecuadas, ¿no?
¿Cómo manejamos ese tipo de situaciones? Mira, en realidad hay muchas cosas que se difunden en estos tiempos, ya sea por internet, que son medias verdades o son mentiras o falsas, ¿no? Pero hay otras también que sí son ciertas. Entonces hay mucha desinformación que finalmente termina al usuario confundiendo. Por ejemplo, la idea de que la RAE cambia cada rato, cambia cada rato las normas. En realidad la RAE no es que cambia cada rato las normas, o sea, establece las pautas y las pautas se van manejando de acuerdo a criterios que se han dado. Este caso, por ejemplo, de ya no usar la tilde o no tildar el solamente, viene desde mediados del siglo XX. Y recién lo estamos discutiendo, debatiendo. El asunto es que la RAE en algún momento ha establecido como recomendaciones algunas cosas y los usuarios cuando se establece como recomendaciones no los tomamos en cuenta. Y entonces en esta última ortografía o la reciente del 2010, ha pasado ya 9 años, exacto, ya ¿no es 9 cierto? años. Hay muchas recomendaciones que hoy son normas porque necesitamos uniformizar el uso de la lengua. Y la RAE explica muy bien por qué es que ya no debemos tildar el solo de solamente. Pero ¿qué ocurre? Lo que tú acabas de indicar, las personas que venimos de las anteriores generaciones y nos hemos acostumbrado y hemos escrito, pues, yo he escrito el solo de solamente con tilde, pues, más de 40 años y de pronto llega la norma y entonces ya hay que tomar conciencia y hay que actualizar porque es la norma que ya se está estableciendo. Entonces, mi actitud no debe ser, oye, ¿y ahora cómo voy a ver? Y hay personas que me escriben y me dicen, oye, pero yo extraño la tilde, me parece raro solamente sin tilde. La costumbre también hace que tengamos cierta resistencia a actualizarnos. Entonces, la RAE en realidad nos ayuda más bien a utilizar este sistema de la escritura, de la lengua, con mayor, digamos, con mayor unidad, para lograr más la unidad y para evitar que ocurran estos cambios, ¿no? Para mantener vigente nuestra lengua. Ese es el propósito de la ortografía. La lengua, lo comentábamos también, es un ente vivo, ¿no? Así es. Y está en permanente evolución y algo que no evoluciona obviamente no cambia, ¿no? Pero siempre creo que los cambios tienen que asumirse de una manera positiva. Ahora, cambiando un poco el tema, o sea, escribimos, intentamos escribir bien, pero después en este proceso se necesita también pasar por el aspecto de la corrección. ¿Hasta qué punto uno mismo puede corregirse o necesitamos de una opinión tercera? En realidad el camino, la ruta es escribir bien, es escribir de manera correcta. La propuesta, por ejemplo, lo plantea Alex Grigelmo, señala que a donde nosotros tenemos que apuntar no solamente es a escribir bien, sino también practicar la autoedición y dentro de la autoedición vendría a ser también la autocorrección. Muchas veces culpamos al corrector por alguna falta ortográfica o del manejo del idioma en alguna publicación. Sí, eso, pero el corrector ¿qué tan es el confiables son los procesadores de texto a veces? Claro, bueno, si hablamos del corrector ortográfico, mi recomendación es a no usarlo, porque este software no me va a resolver situaciones de contexto, ¿no? Porque si nosotros aprendemos, tomamos conciencia a no depender de este software, tendremos mayor capacidad, tomaremos mejores decisiones frente a un texto, porque somos nosotros quienes estamos creando este mensaje y el software en algunos casos no funciona, me puede más bien inducir a un error y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, el redactor en realidad tiene que tomar las decisiones al momento de redactar y una vez que ha redactado tiene que tener el momento de poder leer su texto con un sentido autocrítico, corregir su texto, manejar la última revisión, incluso leer en voz alta para ver qué cadencia le estoy otorgando, qué música le estoy dando a mis textos, cómo estoy usando los signos de puntuación y todo eso va a ayudar a que el redactor se ejercite cada vez más y tenga más control y no dependa de un software. Claro, aunque a veces en esa lectura hay gente que empieza a sospechar porque no hay cierta musicalidad, como el caso de 21 personas, ¿no? En lugar de 21 personas, lo correcto es 21 personas, ¿no? Pero es un poco el uso. Creo que la tendencia es a modernizar la redacción, sobre todo en las documentaciones oficiales un poco, ¿no? Eso también, pero bueno, ese es otro tema que daría para otro programa. Así es. Para cerrar, Raimundo, ¿qué
consejos así puntual para escribir bien. Un consejo Mira, así. podría sonar redundante, pero la recomendación o las pautas las que nosotros tendríamos que tomar es uno, escribir, escribir, escribir. ¿Okay? Segundo, leer, leer, leer. Tercero, vivir, vivir, vivir. Pero todo eso muy intensamente. La escritura es el reflejo de la vida. ¿Okay? La lectura es un hábito que no tiene pierde, que nos enriquece, que nos genera, que potencia nuestra creatividad. Y la vida es única. Entonces la vida con la escritura, si le agregamos esa alma, esa pasión, ese contenido intenso, todo va a tener significado. Nada trasciende en nuestra vida si no lo plasmamos en un texto y si ese texto finalmente no es leído por futuras generaciones, por otros lectores a quienes de manera directa no nos conocemos, pero nuestro texto trasciende época. Fíjate las obras de los maestros del siglo oro español, se siguen, o los clásicos de la literatura, o el boom latinoamericano, es una maravilla. O los textos de la literatura griega. Entonces, claro. La escritura está ahí, la vida está ahí, y la lectura está en nosotros. Entonces no hay que temerle, ¿no es cierto?, a la entrega, a la vida apasionante de la lectura. Y eso va a ayudar a reforzar la escritura. Escribir y leer son dos caras de una misma moneda. Qué bonito cerrar con ese mensaje. Te agradezco mucho por tus palabras, por la entrevista. Creo que la gente va a sacar cosas muy claras, no solamente de tus palabras, sino también de la lectura de tu libro. Así que, bueno, esperamos tenerte en otra oportunidad con un texto similar o bueno, cualquier otra obra que tengas en mente. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y a ustedes, amigos, también muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Hasta pronto.